La sectorial de infancia comenzaba sobre las 5 de la tarde, pero todavía no ha terminado. Ese que ven es el momento en el que se reunía el Gobierno central con las comunidades autónomas, 7 de ellas, y Canarias de forma presencial. El resto se ha reunido de forma telemática. Hoy se decidía si realizar o no un traslado voluntario y solidario de unas 400 personas, pero también se mostraba a las regiones el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Estamos a la espera de reacciones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Modificar la Ley de Extranjería parece ser la única vía posible para ese reparto de menores migrantes. Hasta ahora la solidaridad no ha funcionado. Antonio Hernández, nos vamos en directo a Presidencia de Gobierno. Estamos a la espera de que comience esa rueda de prensa y conocer cuáles han sido las posturas en estos dos puntos. Sí, estamos pendientes de conocer esas primeras valoraciones, esas declaraciones. Tanto Gobierno central como comunidades autónomas llevan ya más de 3 horas de reunión. A su llegada a esta conferencia sectorial, mucho silencio entre los consejeros y consejeras autonómicos que han asistido de forma presencial a este encuentro. Sí que hemos escuchado a Castilla-La Mancha, del Partido Socialista, que ha mostrado su predisposición a apoyar la reforma de la ley para un reparto obligatorio, mientras que Cataluña ha dicho que de momento, tal y como está configurada esa reforma, no puede dar su apoyo. Recordemos que en cualquier caso esa reforma de la ley para un reparto obligatorio no se vota aquí en la conferencia sectorial, sino que se debatirá y votará en el Congreso de los Diputados, y que además esa reforma de la ley es totalmente independiente del otro acuerdo que hoy podría alcanzarse en esta conferencia sectorial: la derivación voluntaria, esa acogida voluntaria de casi 400 menores migrantes de Canarias y Ceuta a la península. Hace apenas unos minutos han recibido sepultura en el cementerio del Pinar las 2 personas que llegaban fallecidas hoy a bordo de una embarcación con otras 49 personas, 2 de las cuales han tenido que ser derivadas al hospital insular. Llevaban 7 días de navegación desde que salieron de Senegal. Chabolas, caravanas o coches. Los altos precios de los alquileres provocan que cientos de personas busquen alternativas alojativas en diferentes puntos de Canarias. En muchos casos no cumplen con las condiciones de seguridad. Hoy vamos a conocer la historia de Abdulí e Isala. Pagan un alquiler por vivir en un contenedor de solo 5 metros cuadrados. Si hace 3 décadas los menores de 35 años suponían el 40% del endeudamiento en España, hoy por hoy apenas suponen un 6%. Los jóvenes han perdido capacidad para adquirir una vivienda e hipotecarse. Las inmobiliarias apenas venden casas a menores de 40 años. Y es el primer barco de Fred Olsen que ha podido atracar sin dificultades en el muelle de Morrojable, en Fuerteventura. Desde ayer, cuando el oleaje provocó que los barcos de excursiones y recreativos no pudieran salir del muelle. Mañana el riesgo está en las altas temperaturas. El Gobierno de Canarias decreta la alerta por riesgo de incendios forestales en toda Canarias. Bueno, ya lo ven, estamos a la espera de la rueda de prensa en Presidencia de Gobierno. Es posterior a esa conferencia sectorial que se ha celebrado esta tarde a las 5 de la tarde entre el Gobierno de Canarias y el resto de comunidades autónomas. Y esta otra imagen que están viendo es otra sala también en Presidencia del Gobierno, y ahí se espera que hable el Gobierno central. Como ven, vamos a seguir muy pendientes de este asunto para conocer esos 2 puntos tan importantes. Por un lado, ese reparto solidario, y por otro lado, la reforma de la Ley de Extranjería. Pero hoy, antes de esa sectorial de infancia, Alberto Núñez Feijóo confirmaba que el PP asume la acogida de 400 menores procedentes de Canarias y Ceuta. Se trata de la propuesta que planteó el Gobierno estatal el pasado mes de junio y que en ese momento fue rechazada. Una reforma basada en el modelo vigente, en función de la solidaridad de cada comunidad y no en la modificación legal presentada esta tarde en Presidencia de Gobierno y que plantea una acogida obligatoria por ley. Todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, a través de sus consejerías, esta tarde van a asumir el reparto de los 400 menores que el Gobierno nos ha planteado hace unos meses y que figuran otra vez más en el orden del día.
Pues estamos a la espera de saber qué se ha decidido sobre ese traslado solidario, pero el encuentro de esta tarde llega después de semanas de polémica en torno a esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que plantea el Gobierno para regular el reparto de los jóvenes migrantes. El principal punto de la modificación es que los traslados dejarían de depender de la solidaridad. Se activarían cuando Canarias superase su límite de acogida, que se ha establecido en el 150%. La reforma legal pactada por el Gobierno canario y el Ejecutivo estatal plantea que los menores acogidos en el archipiélago comiencen a ser derivados cuando la capacidad de acogida en las islas sea superada en un 150%. Canarias tiene una capacidad máxima de acogida estimada en 2.000 menores. Ahora están en el archipiélago cerca de 6.000. Estamos hablando de niños o niñas de 6 años, de 16 años, de países diferentes, idiomas diferentes. Lo primero, en un proceso complicado, es determinar si se trata de un menor de edad. En un plazo que no debería ser mayor a 24 horas se debería de producir lo que es la entrevista ya con un agente de la Guardia Civil, Policía Nacional, Fiscalía, para realizar lo que es la filiación. En ese momento es cuando se plantearía a qué comunidad autónoma va a ser derivado el menor. El cambio más importante que plantea la reforma legal es que la acogida de los menores procedentes de Canarias pasa a ser obligatoria, en función de aspectos como los niños y niñas migrantes que ya acoge cada comunidad, o de elementos de la situación económica regional como el Producto Interior Bruto, entre otros. Bueno, nosotros seguimos insistiendo en el Real Decreto Ley, aunque el Estado quiera una proposición de ley. Si se opta por la proposición de ley, la reforma debe ser debatida por las Cortes Generales en un plazo que podría prolongarse hasta 2 meses antes de ser aprobada por Congreso y Senado para entrar en vigor. A través de un decreto ley, la reforma está vigente en cuanto la aprueba el Consejo de Ministros, aunque debe ser convalidada después por el Congreso, que puede hacerla decaer si no la aprueba. Hablamos habitualmente de los números, pero detrás de cada uno de esos menores migrantes hay una historia. La mayoría de ellos procede de Senegal, Mali, Gambia y Marruecos. Sus familias costean el viaje pensando en un futuro mejor para ellos. En torno al 94% son adolescentes de entre 12 y 17 años. Un 5% tiene entre 7 y 11 y un 1% tiene menos de 6 años. Actualmente 58 familias están en acogida y el resto en centros tutelados. El 52% en la provincia de Las Palmas y el 48% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De hecho, esta misma tarde, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, acompañada de Fernando Clavijo y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, visitó uno de los centros de menores de Tenerife, uno de los mayores de la red, con 234 migrantes. Una visita para conocer cuál es la realidad que viven estas personas. Son niños que vienen y están solos, que están solas, que están en situación de desamparo, y tenemos obligación como país de acogerlos de manera digna y de manera solidaria en todo el territorio. Este inmueble, que se utilizaba por aduanas, vacío y en desuso desde 2020, se podría usar para la acogida de menores migrantes. Es la petición de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a Puertos del Estado. La idea es usar un edificio alejado de la zona operativa. La Autoridad Portuaria ya ha cedido un espacio en Puerto Naos para una primera atención a las personas rescatadas. Y en el Hierro, hace solo unos minutos que se acaba de dar sepultura, Sabina Ortega, buenas noches, a los 2 fallecidos llegados en la última patera a la isla. Sí, llegaban en una embarcación esta mañana en la que llegaban también otras 49 personas, de las cuales 2 han tenido que ser derivadas al hospital insular. Según los primeros testimonios, llevaban 7 días de navegación desde que salieron de Senegal. Con estos 2 fallecidos ya se elevan a 17 las personas que han perdido la vida cuando intentaban llegar a la isla de El Hierro en estos primeros meses de 2024. Estos los que podemos certificar, cuyos cadáveres llegan a tierra, ya que muchos, según los testimonios, también son arrojados por la borda. Estos 2 fallecidos han recibido sepultura hoy mismo en el cementerio de El Pinar, acompañados por autoridades y vecinos. Son las peores consecuencias de una ruta migratoria que se recrudece en las últimas semanas.
En las últimas semanas la tragedia ha llegado una vez más a las costas serreñas, y es que la ruta migratoria hacia Canarias es la más peligrosa del mundo, pero últimamente se ha visto recrudecida. Hablamos de una ruta muy peligrosa. Camino de Frontera habla de una persona cada 45 minutos, 34 personas al día. Es un contexto, diríamos que de cifras prácticamente de guerra. Las embarcaciones, muchas veces sobrecargadas y precarias, enfrentan fuertes corrientes y ahora zarpan cuando hay oportunidad. En cualquier momento, a principios del año 2024, la ruta migratoria se mantenía en una máxima intensidad y por tanto son condiciones nada favorables dentro de la peligrosidad para la navegación. Más días de travesía, mayores distancias y miles de desaparecidos. Cuantificar está bien, pero sobre todo también saber que detrás de cada una de esas muertes hay rostros, hay proyectos, hay sueños, hay oportunidades, expectativas frustradas. Una ruta mortal, cruel hasta para las despedidas, ya que solo podemos contar las ausencias de quienes llegan ya sin vida al puerto de la Restinga. Pues tras rescatar a las personas que viajan en una patera, lo primero es atenderles sanitariamente a su llegada. Las primeras valoraciones detectan la vulnerabilidad y su estado de salud. No solo la salud física, también la emocional, teniendo en cuenta las duras condiciones que conlleva la travesía. Las secuelas físicas de una travesía en cayuco se agravan a partir del 5.º día de navegación. Los migrantes pueden acabar en la UCI o con la amputación de algún miembro. El pie de patera realmente es una patología que se produce por mantener una sedestación o una bipedestación prolongada sin poderte mover. Es como cuando te pegas más de media hora, una hora de pie sin poderte mover, que notas esa pesadez, pero imagínate durante 3, 5, 7, 9 días. Normalmente las muertes que se provocan son por deshidratación y alguna que otra muerte por aplastamiento cuando son pateras en las que vienen demasiadas personas. Cuando hay fallecidos o un naufragio, la posibilidad de que un trastorno de estrés agudo pase a ser postraumático es muy alta. Cruz Roja trabaja la salud mental de manera preventiva con los supervivientes. La hipersomnia suele venir más asociada con un ánimo más depresivo a su vez y el insomnio con una sintomatología más ansiosa. Tienen una falta de apetito importante y luego a nivel más puramente psicológico, una evitación pronunciada a volver a poder exponerse al estímulo del mar en este caso. Las mujeres, dicen, son las más vulnerables porque pueden sufrir violaciones de derechos desde sus países de origen. Con ellas se trabaja para evitar que acaben siendo víctimas de trata. También muchos migrantes acaban estableciéndose en Canarias, donde sufren también el alto precio del alquiler. En el sur de Tenerife cada vez es más común la infravivienda. Chabolas o contenedores son algunas de las opciones a las que se aferran aquellos que no pueden permitirse una vivienda digna. Abduli llegó a Canarias siendo menor de edad. Desde hace un tiempo trabaja en una empresa de reformas de Tenerife. Pese a haber encontrado cierta estabilidad, vive aquí. Fíjense bien, un contenedor de 5 metros cuadrados. En su interior solo cabe una cama. Paga 180, sin agua caliente, sin lavador. Busco un piso mejor, pero aquí en sur no hay fácil, pero poco a poco. No es la única persona que vive de este modo. A Isaac le cobran 650 euros al mes por este espacio. No tiene cocina, no tiene baño. Si no quiere baño, yo sube la montaña. Ambos viven en este terreno en Guasa, al sur de Tenerife. Comparten un fogón y un baño para decenas de personas. Aferrándose al que tratan de convertir en su hogar, viven en estas condiciones. Yo no quiero dormir. Yo salí. Hay gotera. El alza de los precios en las viviendas de alquiler ha provocado que cada vez más personas, aún teniendo contrato fijo y sueldo, tengan que vivir en infraviviendas, una situación de la que son conscientes sindicatos y asociaciones. No hay quien pueda pagar los precios que aquí hay si encuentran vivienda, porque prácticamente la totalidad de viviendas se está dedicando al alquiler vacacional. 1.200 euros no son compatibles con un alquiler aquí en la zona de sur de Tenerife. A los altos precios del alquiler hay que sumarle los requisitos que piden los propietarios. Por eso, a la par de triste que común, se repite tanto esta imagen en el sur de la isla. Gente buscando un techo en contenedores, coches, autocaravanas o chabolas. Pues una situación muy difícil de gestionar y que intentan luchar desde el Gobierno de Canarias. Volvemos a Presidencia de Gobierno. Ahí está muy pendiente nuestro compañero Antonio Hernández en esa conferencia sectorial. Antonio, buenas noches de nuevo. ¿Ha comenzado ya esa rueda de prensa?
Pues a esta hora, Eva, buenas noches de nuevo. Seguimos muy pendientes de esa rueda de prensa, primero del Gobierno central y luego también de las declaraciones que harán tanto el Gobierno de Canarias como entendemos también, o por lo menos los periodistas, así preguntaremos a los consejeros y consejeras autonómicos que han asistido de forma presencial a esta conferencia sectorial aquí en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Como pueden comprobar en esta imagen en directo, los compañeros y compañeras de los medios de comunicación con sus trípodes y cámaras y micrófonos ya preparados para coger esas primeras impresiones. Son casi ya más de 3 horas y media de reunión en esta conferencia sectorial. Recordemos 2 puntos importantes sobre la mesa. Por un lado, ese posible acuerdo para la acogida solidaria, voluntaria de casi 400 menores migrantes que ahora mismo tutelan Canarias y Ceuta para derivarlos de manera solidaria y voluntaria hacia la península. Esta cifra forma parte, recordemos, de ese reparto que todos los años se aprueba en una conferencia sectorial como esta que tiene lugar hoy aquí en Santa Cruz de Tenerife, que no se aprobó en la reunión del pasado mes de junio y que hoy sí que parece que va a salir adelante una vez que esta mañana el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo que los gobiernos autonómicos de su partido, del Partido Popular, iban a apoyar ese acuerdo voluntario. Este acuerdo voluntario no tiene nada que ver con el otro asunto que hoy aquí se aborda, que es la propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para ese reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados cuando territorios como Canarias superen el 150% de ocupación en su red de acogida. Su llegada a esta conferencia sectorial, mucho silencio entre los consejeros y consejeras que han asistido de manera presencial, como les contábamos al inicio de este informativo. Sí que hemos escuchado a Castilla-La Mancha del Partido Socialista, que ha mostrado esa predisposición para apoyar ese cambio de la Ley de Extranjería. Sin embargo, Cataluña ha dicho que tal y como está redactada ahora mismo no puede dar su apoyo. Sabemos, lo ha dicho el Gobierno central, que ayer el Ejecutivo central mandó esa propuesta, ese borrador a todas las comunidades autónomas que ya la tienen, e insistimos en que esa reforma de la Ley de Extranjería no se vota hoy aquí en la conferencia sectorial, que se debatirá y votará en el Congreso de los Diputados, y que ese cambio legal es totalmente independiente del acuerdo que sí podría aprobarse hoy, esa derivación voluntaria de casi 400 menores migrantes de Canarias y Ceuta a la península. Gracias, Antonio. Pues estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa y desde que nos pida paso nuestro compañero volveremos allí para ofrecerles esa última hora. Y seguimos con otros asuntos, porque en Fuerteventura un hombre ha sido detenido por un posible caso de malos tratos. Se había trincherado en su vivienda cuando María Asensio, la Guardia Civil, acudió para detenerlo. Los agentes actuaban ante un posible caso de malos tratos en el ámbito familiar. Tras dar atención a la víctima, intentaron proceder a la detención del presunto autor de los hechos, pero fue imposible porque se había trincherado en una vivienda de Costa Calma. Tras intentarlo durante varios días fue necesaria la intervención de un mediador, ya que amenazaba con autolesionarse o lesionar a todo aquel que intentara acceder a la vivienda. Fue entonces cuando, tras 3 horas de negociación, consiguieron que saliera y fue detenido. Y a lo largo del día han estado en vigor 2 situaciones de prealerta, una por vientos en toda Canarias, otra por fuerte oleaje en las islas occidentales y Gran Canaria, que apenas ha causado incidencias. Además, a partir de mañana, Jacobo González habrá que sumar una nueva alerta. Buenas noches, cuéntanos de qué se trata. Así es, Eva, buenas noches. 2 situaciones de prealerta que hasta el momento no han causado incidencias y que tampoco han afectado a la operatividad de los aeropuertos ni de las navieras. Aquí en San Sebastián de la Gomera, las rachas de viento han superado los 70 km/h. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, entrará en vigor una alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y en Gran Canaria. Las autoridades piden precaución a la población. De hecho, el Cabildo de Tenerife ha anunciado que prohíbe el uso de maquinaria que pueda generar chispas, al igual que fumar en zonas recreativas y en senderos. Por otro lado, también en Tenerife y en Gran Canaria, en este caso a partir de las 10, se activará una prealerta por altas temperaturas que afectará especialmente a zonas de medianías altas y de cumbres, con valores que podrían rondar entre los 32 y los 36 grados.
Bueno, calor, pero también fuerte viento y oleaje que ha provocado que tanto ayer y hoy los barcos de excursiones y recreativos no hayan podido salir del muelle de Morrojable en Fuerteventura. Hasta 50 nudos a la salida del muelle que dificultaron esas labores de atraque en varias ocasiones, con intentos que llegaron hasta más de una hora de retraso. Esta tarde Fred Olsen ya conseguía hacerlo sin dificultades. Mañana se espera que las condiciones sean muy parecidas a las de hoy, así que hay que estar muy atentos. Ayer tuvimos 50 nudos de viento y hoy no hemos podido salir. Y para mañana tenemos tanto por la mañana, por la tarde y por la noche el sunset. Pero bueno, vamos a ver, tenemos fe de podemos salir, pero bueno, vamos a ver qué tal. Está la cosa complicada. La capacidad de endeudamiento de los jóvenes cae un 34% en 3 décadas. Prácticamente ya no tienen capacidad económica para firmar una hipoteca. Son las conclusiones del último informe del Banco de España. La hipoteca la firmé a 30 años, me quedan 10. Mi marido firmó la hipoteca cuando tenía 31 años. Firmé hace unos 12 años, pues tendría 35. Tener una vivienda en propiedad ya no es cosa de jóvenes. Pensar siquiera en comprar una vivienda yo creo que ahora mismo es muy difícil. Si bien hace 3 décadas los menores de 45 acaparaban el 80% de los créditos para hipotecarse, en la actualidad solo suponen el 42%. La caída es más notoria en los menores de 35, que han pasado del 40 al 6%. Nuestro público objetivo tiene una mayor edad para acceder a la compra de una vivienda, entre los 40 y los 50 años. Entre las causas, la poca estabilidad que ofrece el mercado laboral. Tienen su objetivo de comprarse su vivienda, pero lo ven a medio largo plazo. Antes, pues salías de tu puesto de la carrera o salías de tu formación y ya te metías en tu puesto de trabajo y pensabas que los próximos 20, 30 años ibas a estar en el mismo puesto de trabajo. Sí, hoy en día no sabes si dentro de 3 meses te van a volver a contratar. Buscar encontrar un chollo y ahorrar, y no es fácil con los sueldos. Otro de los motivos, según los expertos, es que también quieren viajar o comprarse un coche, lo que merma su capacidad para adquirir una vivienda. Nuevos desplazamientos de los ciudadanos palestinos. El ejército israelí ha ordenado evacuar Ciudad de Gaza y les ha pedido que se dirijan al centro de la franja. Un ataque en el sur ha alcanzado una escuela de la agencia de la ONU y ha provocado la muerte de 29 personas. Israel asegura que ya ha conseguido matar o herir al 60% de los combatientes de Hamas. Arranca en Washington la cumbre de la OTAN que conmemora su 75 aniversario. Las discusiones se centrarán una vez más en el apoyo a Ucrania. Biden ya ha anunciado una entrega histórica de defensas aéreas. Entre los asistentes está el presidente Zelensky, mientras en su país continúan los ataques rusos y se da el último adiós a las víctimas del ataque al hospital. La policía británica ha conseguido detener esta tarde al presunto autor del asesinato de 3 mujeres. Ha sido tras un amplio dispositivo de búsqueda en el norte de Londres. El hombre de 26 años las mató presuntamente en su casa con una ballesta. Según el periódico The Sun, podría tratarse de la expareja de una de las jóvenes. Detenido en Tenerife un fugitivo acusado de un delito continuado de estafa. Se trata de un hombre de 67 años, vecino de la Orotava, al que la justicia alemana acusa de haber prometido falsas inversiones a más de 6 víctimas entre el 2018 y el 2022. La Guardia Civil ya lo ha puesto a disposición del juzgado para que se ejecute la extradición a su país de origen. Hoy se ha celebrado la última jornada del juicio que se sigue por la muerte del abogado Juan Betancor. La acusación mantiene su petición de más de 30 años de cárcel para el acusado. El jurado ya ha comenzado a deliberar. Añadir alguna cosa lo puede hacer en este momento. Se crea en la sala un silencio, roto por las últimas palabras de Antonio Paulo. Estoy arrepentido. Si hay que pagar, lo pago. 10, 20, lo que sea, pago, porque ya no tengo futuro. Con 74 años, si el jurado lo declara culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión. Los hechos de los que se le acusan son muy graves. A mi padre no lo mató un puro. Mi padre lo mató el acusado cuando quiso matarlo
y le tiró la gasolina. Esa doble crueldad y ese aumento del sufrimiento de la víctima, el hecho de no solamente te quemo, sino además cuando intentas salvar tu vida, lo que hago es tapar el aljibe. Que era imposible de que mi padre saliera del aljibe con todo el peso que le había puesto encima. ¿Qué pasa? ¿Le sacrificamos? La defensa insiste en que el acusado vivía secuestrado y que no quiso acabar con la vida de Juan Betancor. Niega también la alevosía y el ensañamiento, agravantes que elevan la petición a los más de 30 años de cárcel. Una mujer de 71 años ha fallecido esta mañana en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. Sufría una parada cardiorrespiratoria en el agua. Al rescatarla, los socorristas y el personal sanitario procedieron a las maniobras de reanimación sin éxito. Y en La Orotava, en el norte de Tenerife, la tranquilidad de un barrio se ha visto alterada por varias peleas. Sucedió el pasado fin de semana cuando hubo varios enfrentamientos entre jóvenes que viven en una casa ocupada y unos encapuchados. Y yo la verdad que me asusté, pero salí y le dije a los que estaban de esta zona para allá, habían como 30 contra 3 aquí. Vinieron, le pegaron una patada a esta puerta, a esta ventana, la rompieron a la otra. Ismael, uno de los jóvenes que residen en la vivienda desde hace un mes, desconoce quién y por qué le atacaron. I don't know who's the person who come here, but they have maybe 13 person he come here, he want to fight us here in the house. What is the problem? I don't know what is the problem. Él reside con 2 personas más en una casa abandonada. Los vecinos quieren una solución. Este es un problema que va a ir a más y que las instituciones lo que no pueden hacer es mirar para otro lado. Tienen que buscarle de dónde hice los chicos o algo hay que hacer con ellos. El Ayuntamiento de La Orotava declara que fue una pelea puntual en el exterior de una vivienda ocupada y que inmediatamente se trasladaron los servicios para disolver el enfrentamiento. Pues nuestra siguiente protagonista precisamente acaba de recuperar una casa de su propiedad que estuvo ocupada durante un tiempo. Las condiciones en las que se la ha encontrado son muy tristes. Así quedó la casa familiar de Graciela en La Esperanza tras estar ocupada durante 5 años. Cuando por fin pudo abrir sus puertas, la vivienda estaba completamente destrozada. Al fallecer mi padre, una hermana, urdida por un señor, rompen las puertas y entran dentro. Intento que este señor salga de la casa en el momento que mi hermana fallece, evidentemente, y este señor se queda dentro. Fue en ese momento cuando comenzaron los primeros pasos para que el hombre abandonase el lugar. Le cortó la luz, intento cortar el agua, pasan 3 años y no me cortan el agua. Eso me genera a mí una deuda que a día de hoy existe en consorcio. En un primer momento lo denunció por lo penal y a pesar de tener una sentencia a su favor, no fue suficiente para desocupar la vivienda. Con una segunda sentencia ya por lo civil, el pasado 1 de julio pudo recuperar su casa. Se ha llevado todo lo que ha podido. Peste de animales que tenía dentro, está lleno de pulgas, no se puede entrar. La basura abunda. Si tú llegas a tu casa hoy y encuentras una persona que no es de tu ámbito dentro de tu casa, creo que la justicia en el minuto 1, alegando tú, presentando tú tus papeles que es tu propiedad, debería echar a esa persona fuera. Bueno, esta imagen que ven es en directo en Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Seguimos muy pendientes de las ruedas de prensa posteriores a la sectorial de infancia que comenzaba a las 5 de la tarde. Les mostramos esta sala donde se espera que hable el Gobierno de Canarias y el resto de comunidades autónomas. Se prevé que la consejera extremeña pueda actuar como portavoz del resto de las regiones. Y ahora les mostramos esta otra imagen, es la otra sala también de Presidencia del Gobierno y aquí previsiblemente hablará el Gobierno Central. Estamos muy pendientes de conocer la última hora, ya lo veíamos antes con nuestro compañero Antonio Hernández, máxima expectación la que hay en este edificio de la capital tinerfeña para conocer esas 2 cuestiones tan importantes. Por un lado, ese reparto solidario de los menores migrantes, unos 400 si contamos los de Canarias con Ceuta, y también la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que obligaría a ese reparto de menores que de momento tiene a Canarias saturada.
Mientras tanto, seguimos con otros asuntos. Nos vamos ahora a La Palma. El Cabildo sigue trabajando en diferentes líneas de ayuda que permitan regresar a sus viviendas a las familias damnificadas y evacuadas por la erupción volcánica. Casas que van quedando ya fuera de los perímetros de exclusión. En el último año se han reducido considerablemente las áreas de exclusión, haciendo posible la vuelta a casa de centenares de familias en Las Manchas, La Bombilla y Puerto Naos. El Cabildo trabaja ahora en nuevas ayudas para facilitar el retorno. Por un lado, estamos trabajando en una ayuda directa que le llegarán a todos los damnificados, a todas las familias damnificadas por el volcán, de una cuantía de 3.000 euros. Estamos trabajando en una segunda línea que va para aquellas familias que fueron evacuadas en su momento de la zona de La Bombilla y de Puerto Naos, así como también de Las Manchas. Y luego tendremos una tercera línea de ayuda que irá destinada sobre todo a la limpieza de los edificios, a los deterioros. Los importes salen de la partida de 6 millones de euros que la institución ha destinado para este 2024. De esos 6 millones de euros hemos transferido a los 3 ayuntamientos más de 1 millón de euros para la apertura de caminos, también para las obras, los proyectos, la redacción de esos propios proyectos para las viviendas. El objetivo sigue siendo el facilitar que las familias que puedan y quieran regresar a sus viviendas lo hagan de una forma más desahogada. El año pasado, Canarias atendió a más de 1.000 pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, de los que 40 necesitaron ingreso hospitalario. Hoy, en el Parlamento, la consejera de Sanidad ha destacado los avances del Servicio Canario de la Salud para la atención de estas personas. Esther Monzón se ha referido a la reciente puesta en marcha de una unidad de hospitalización en el Hospital Polivalente anexo al Hospital Juan Carlos I en Las Palmas de Gran Canaria, pero sobre todo insistió en la importancia de la detección precoz. Recientes investigaciones demuestran cómo una reducción global del consumo de carne haría bajar las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero. Hablaríamos de una dieta saludable y a la vez sostenible. Mejorar nuestros hábitos alimenticios y al mismo tiempo ayudar al planeta es posible adoptando una dieta a la que los expertos llaman flexitariana. Nos habla de un tipo de dieta en el que tienen una especial preponderancia los vegetales, pero también con presencia de proteínas de origen animal, pero reduciendo el peso de estas en ese régimen dietético. Y es que comemos muchas veces al día, somos muchos y el consumo de carne tiene un gasto y un efecto medioambiental muy elevado. Que la producción de proteína de origen animal, sobre todo a través de la carne, pues consume una gran cantidad de recursos, sobre todo de agua, y también produce contaminación. Una forma de tomar conciencia de cómo nuestros hábitos alimenticios influyen en el planeta y sobre todo en nuestra salud, con una alimentación basada principalmente en plantas. Se aproxima bastante al régimen dietético hoy considerado saludable. Con el consumo de una ingesta baja en carne se haría disminuir las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero, aunque antes de cada decisión siempre recurrir a nuestro médico de confianza. Con la llegada del verano y las vacaciones ascienden los casos de abandono animal. Les explicamos qué deberíamos hacer en caso de encontrarnos con un animal perdido o abandonado y qué consecuencias legales enfrentan los dueños que realizan este tipo de prácticas. Este martes aparecían 3 galgos en el barrio de María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife, y aunque a priori parecían abandonados, estaban perdidos. Sin embargo, imágenes como esta no resultan tan extrañas con el comienzo del verano. En el último mes habremos recibido aproximadamente unos 80 animales. Desgraciadamente esto sigue así año tras año a pesar de la sensibilización de la sociedad con el tema animal. Una persona que abandona un animal se enfrenta a una infracción leve en principio, a menos que haya algún otro atenuante o a menos que esta persona no haya denunciado la pérdida o la sustracción del animal, que en ese caso se enfrentaría a una infracción grave. Si nos encontramos con algún animal perdido o abandonado, es importante tener en cuenta estos consejos. Si el animal está en un lugar controlado, donde no nos ponemos en riesgo nosotros ni ponemos en riesgo al animal con el rescate, podemos tratar de cogerlo y llamar al 112 o a la policía local. Si vemos que puede suponer un riesgo, tendríamos que llamar directamente al 112 o la policía local y será la protectora que tenga convenio con esa zona determinada quien se movilice. Protegernos y protegerles, pero sobre todo concienciarnos de que ellos son nuestros fieles compañeros también en verano.
Y de la entrada a Las Palmas de Gran Canaria está desapareciendo estos días una imagen icónica, una de las chimeneas del complejo de Piedrasanta, que alcanzaba una altura de 76 metros y ahora mide unos 50. Endesa está realizando este trabajo de desmantelamiento de manera progresiva y de forma curiosa. Ha recurrido a 2 robots semiautomáticos para ir demoliendo poco a poco esa chimenea hacia el interior, para no causar daños en el entorno y porque no se podía usar dinamita. Los trabajos concluirán en un mes. La Universidad de Verano de La Gomera ya ha abierto su plazo de matriculación para su nueva edición, que se va a desarrollar a finales de mes, concretamente entre los días 22 y 29. Este año contará con 6 cursos gratuitos que serán impartidos en diferentes espacios de los municipios de la isla. Cursos presenciales de 10 horas de duración. El periodo para presentar las solicitudes de inscripción estará abierto hasta el próximo día 22. Es una reivindicación que siempre hemos tenido de las islas no capitalinas, desde las Islas Verdes. ¿Por qué? Porque la universidad está fundamentalmente en Gran Canaria y Tenerife, la sede universitaria, pero después las islas no capitalinas tienen la opción de esa cercanía y creo que este es el camino que hemos elegido y es el mejor. Hablamos ahora de música porque el joven tenor gran canario Gabriel Álvarez ha sido el reciente ganador del concurso internacional de canto de Medinaceli. En su 11ª edición, su interpretación triunfó en un certamen en el que participaron 66 intérpretes de todo el mundo. Con este torrente de voz se alzó con el premio, una recompensa que abre puertas en un mundo muy competitivo. Ya no es tanto el premio o el hecho de ganar, sino también el que te puedan ver y puedan, cualquier persona que diga, pues me interesa esta voz. Recién llegado a su isla, tras acabar sus estudios de música, Gabriel asegura que hay mucho talento musical en Canarias, donde además tiene varios proyectos en un futuro próximo. El año que viene justamente debuto en Ópera de Tenerife, aquí en la Ópera de Las Palmas llevo muchos años cantando y en las islas me llaman mucho. Una carrera corta y muy productiva que empezó en un coro de instituto. Su profesora de música vio algo especial en él y contactó con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y así hasta hoy. Con Alfredo Kraus como máximo referente, tiene claro lo que quiere. Viajar, conocer teatros, cantar en muchos teatros y poder ofrecer pues eso que tengo dentro, o sea que al final es mi voz. Su sueño, actuar en el Metropolitan de Nueva York o la Scala de Milán. Con su talento y su disciplina, estamos convencidos de que puede lograrlo. Y en las próximas horas el tiempo nos va a traer jornadas calurosas, primer episodio de altas temperaturas del verano y mucho viento. El Gobierno de Canarias ha declarado desde el mediodía la prealerta por viento en toda Canarias y por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria. Esta tarde las rachas ya se comenzaron a notar en islas como la que están viendo, La Gomera. En Alojera, por ejemplo, se llegaron a los 107 km/h de forma puntual este mediodía. Mañana se espera que sea igual y a esto hay que sumar que las temperaturas superarán los 37 grados en puntos del interior sur de Gran Canaria. Enseguida, Emilia González les amplía toda la información del tiempo. Pues antes de acabar, volvemos una vez más a Presidencia de Gobierno. Allí hoy tenían que tomarse, Antonio Hernández, 2 grandes decisiones por parte de las comunidades autónomas, pero todavía no sabemos qué es lo que han decidido a esta hora de la noche. Sí, y ya van más de 4 horas de reunión de esta conferencia sectorial aquí en Santa Cruz de Tenerife. Una vez que finalice ese encuentro saldremos de dudas con esa rueda de prensa que va a ofrecer el Gobierno central y también con las declaraciones que dará el Gobierno de Canarias e intentaremos además recopilar las impresiones, las opiniones, las posturas de los consejeros y consejeras de las 7 autonomías de la península que se han acudido aquí a Tenerife de forma presencial para este encuentro. Recordemos que hay 2 puntos importantes sobre la mesa. Por un lado, un asunto que sí se debate y vota hoy en esta conferencia sectorial. Ese matiz es importante, el de se debate y se vota. Hablamos de ese acuerdo voluntario para la derivación, el reparto voluntario solidario de casi 400 menores migrantes que ahora mismo tutelan Canarias y Ceuta hacia otras comunidades de la península. Ese acuerdo en principio va a salir adelante una vez que esta mañana el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció que los gobiernos autonómicos del PP sí que lo iban a apoyar. El otro punto que hoy se aborda en esta conferencia sectorial
es la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio de los menores extranjeros no acompañados cuando territorios como Canarias superen el 150% de ocupación en su red de acogida. Desde ayer, nos lo decía esta tarde el Gobierno central, las comunidades disponen de ese borrador, de esa propuesta de reforma. Hoy se debate, es decir, el Gobierno lo que hace esta tarde es presentar esos detalles a las comunidades autónomas para intentar conocer si la apoyan o no, pero en cualquier caso hay que insistir, recordar que esa reforma de la ley no se vota en la conferencia sectorial, sino que bien sea decreto ley, como prefiere el Gobierno de Canarias, o proposición de ley, como propone el Gobierno central, se tramitará en Madrid y tendrá que aprobarse definitivamente en el Congreso de los Diputados. Volveremos en unos minutos a Presidencia de Gobierno antes de marcharnos, pero vamos con los deportes. Sigue la sucesión de fichajes, presentaciones, inicios de pretemporada, pero cómo no, hay que hablar de la clasificación de España para la final de la Eurocopa. Leo Santiesteban, buenas noches. Hola, buenas noches, Eva, y solo nos falta saber quién va a ser el rival en esa final. Inglaterra y Países Bajos juegan en estos momentos, enseguida actualizamos el resultado, pero aún hay que repasar y disfrutar con lo sucedido anoche ante Francia. Victoria por 2-1 y otra exhibición de Yamin Lamal, golazo incluido, aquí lo tienen, que lleva a la selección a una final europea 12 años después. Y se ha animado el mercado de fichajes también en baloncesto. El pívot Mike Toby, que dejó muy buena huella a su paso por el Canarias, ficha ahora por el Dreamland Gran Canaria. Y otro equipo de Las Palmas, el Spar, tiene doble refuerzo argentino, Melissa Greter y Agostina Burani. Pues todo esto y unas imágenes espectaculares de Winfoil de cierre, así que las esperamos enseguida. En solo unos minutos estamos contigo, Leo. Hasta ahora. Bueno, y nosotros se lo hemos venido contando desde que comenzaba el informativo. Estamos muy pendientes de Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife a que comience esa rueda de prensa de la Conferencia Sectorial de Infancia con dos grandes temas que estaban sobre la mesa. Vamos a mostrarle la sala de la rueda de prensa, ahí la están viendo en directo, está todo preparado. Se espera que en esa sala hable el Gobierno de Canarias y el resto de comunidades autónomas. Parece ser que han elegido a la consejera extremeña para que actúe de portavoz de todas las regiones y será en esa sala que están viendo. Pero hay otra sala más, además, preparada en Presidencia de Gobierno a esta hora de la noche, cuando ya son las 9:10 de la noche. Es esta otra sala que están viendo. Aquí se espera que hable el Gobierno del Estado. Nosotros seguimos muy pendientes de esta situación, no hemos podido dársela en directo, era nuestra intención. Vamos a apurar estos últimos minutos del informativo a ver si da comienzo esa rueda de prensa y podemos ofrecérsela en directo. Pues hoy nos queremos despedir con la naturaleza de las cosas, es el título que lleva la primera exposición individual de Chema Amadós. Lo que se van a encontrar son 31 fotografías en las cuales Chema Amadós trabaja con los elementos de la naturaleza, trastocándolos, buscando sus combinaciones, buscando metamorfoseándolos, haciendo comparaciones, buscando las semejanzas. Amadós es ganador, entre otros reconocimientos, del Premio Nacional de Fotografía. Se expone en Lanzarote y podrán disfrutar de esta muestra desde hoy y hasta el próximo 30 de septiembre en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo en el Castillo de San José. Les dejamos ahora con los deportes, pero seguimos muy pendientes de lo que pasa en Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y volveríamos a conectar para ofrecerle esa última hora.